Un hombre que es un maestro en la paciencia es un maestro en todo lo demás. George Savile. A continuación, me es grato presentar y recibir a la maestra Eliana Bustamante Sarabia, de la Universidad de Valencia, Red de Protección Integral al Niño, Niña y Adolescente en Situación de Vulnerabilidad, REPINAC, España y Perú, quien destaca por ser máster en intervención especializada con familias, infancia y adolescencia en contextos de riesgo y desprotección de la Universidad de Valencia, certificada como suicidóloga por el Instituto Hispanoamericano de Suicidología, diplomado en abordaje multidimensional del trauma complejo por Fundación Americana por la Infancia de Chile, certificada en trauma psicológico, adopción y acogimiento familiar por el Neumann Institute de México, egresada de la maestría en educación de la Universidad San Martín de Porres, diplomado en parentalidad, apego y desarrollo en la infancia por Fundación Americana por la Infancia de Chile, certificada en disciplina positiva en la familia, psicólogo del equipo técnico de la Asociación Arcoíris para los programas de casa-hogar, acogimiento familiar y capacitación. Más de 6 años de experiencia en el trabajo con niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo y desprotección. Gracias a su amplio conocimiento en el aspecto suicida, en niñas, niños y adolescentes y en general con el ámbito de la salud mental, se presenta hoy con la webinar El riesgo suicida en adolescentes institucionalizados. Adelante, maestra Eliana Bustamante, el espacio es de usted. Buenas tardes con todos. ¿Me logran escuchar muy bien? Sí, gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a Dios, gracias a Fundación Preven, a la Universidad La Salle por brindarme este espacio para poder compartir con ustedes este tema, el riesgo suicida en adolescentes institucionalizados. Ahora, puede ser que algunos estemos familiarizados con este término, institucionalización, y porque tal vez estemos trabajando dentro de los sistemas de protección o conozcamos un poco en algún momento por nuestras labores, nos hayamos acercado, ¿no?, a lo que es el mundo de los sistemas de protección a la infancia y adolescencia. Puede ser que tal vez alguno de los participantes no esté familiarizado con ese término. Dentro de este tiempo yo voy a estarme refiriendo a los adolescentes institucionalizados, no a los adolescentes de manera general, pero no se preocupen, ahora vamos a explicar ¿qué cosa quiere decir esto de institucionalización? ¿Cómo es que un adolescente llega a tener esa condición? El siguiente, por favor. Bien, aquí he puesto un cuadro, pero no voy a entrar en muchos detalles, lo vamos a ver de manera general, porque los sistemas de protección funcionan de manera distinta en cada uno de los países de América Latina, pero hay ciertas generalidades, ¿sí? Aquí yo he puesto un cuadro de mi país, de Perú, pero lo voy a explicar de manera general para que podamos familiarizarnos un poco con el sistema de protección a la infancia y adolescencia. Cuando se detecta un caso de afectación grave, o sea, es decir, cuando ha habido una grave vulneración de derechos a los niños, niñas y adolescentes, entonces el Estado interviene a través de sus entidades, ¿no? Aquí en Perú tenemos la Unidad de Protección Especial, los juzgados, las fiscalías. Si no me equivoco, en México están los DIF, las procuradurías. Entonces, intervienen frente a esa situación. Se hace una evaluación y después de esa evaluación se ve si amerita la separación del niño, niña o adolescente de su familia de origen. ¿No? Si es así, si amerita esa separación, entonces empieza a ver qué tipo de cuidado alternativo es el que mejor responde a la necesidad del niño. El anterior, por favor, ahí. Entonces, cuando se amerita esa separación del niño, niña o adolescente de su entorno, de su familia de origen, entonces tenemos que ver qué cuidado alternativo es el que mejor responde a la necesidad del niño, niña o adolescente. Entonces lo primero que se debe procurar es ver dentro de la familia extensa, abuelos, tíos, primos, un hermano mayor que pueda hacerse cargo del cuidado y protección de ese adolescente. De no ser posible, deberíamos seguir viendo soluciones basadas en familia. Lo siguiente sería acogimiento familiar. Es decir,
que una familia que no tiene vínculo consanguíneo con el niño pueda de manera solidaria hacerse cargo de ese adolescente o de ese niño. Pero de no ser posible esta solución, es ahí donde recién deberíamos mirar el acogimiento residencial, es decir, que ese niño sea protegido dentro de una casa hogar, dentro de centros de asistencia social, como le llaman en México. Acá en Perú le llamamos centros de acogida residencial, y coloquialmente a veces le llamamos casas hogares, albergues, aldeas infantiles, ¿no? Pero esa de manera general debería ser la ruta, ¿no? Intentar primero un cuidado alternativo familiar, y luego después recién los cuidados residenciales. Vamos a la siguiente, por favor. Bien, entonces, institucionalización, ¿a qué se refiere? Se refiere al tipo de crianza, ¿sí?, que se brinda a los niños, niñas y adolescentes dentro de las residencias. A ese tipo de crianza, cuando los niños se desarrollan dentro de estos entornos, a eso se llama institucionalización. El pasar tus días, el vivir, el desarrollarte dentro de una casa hogar, a eso nos referimos cuando hablamos de institucionalización, ¿no? Y esto, de acuerdo con los estudios y las investigaciones que se han hecho, está asociado, ¿no?, a efectos en diversas áreas del desarrollo de los niños y adolescentes, ¿no? Y hablando ya de cifras, se estima que en el mundo hay alrededor de 8 millones de niños, niñas y adolescentes que están viviendo en esta situación, que están dentro de las casas hogares, dentro de instituciones residenciales, ¿no? Y es una gran cantidad de niños alrededor del mundo. Ahora, si nos referimos específicamente a América Latina, bueno, en América Latina no nos caracterizamos precisamente porque seamos muy rigurosos a la hora de llevar las estadísticas, ¿no?, ni porque sinceremos las cifras. Por eso es que no hay una cifra aproximada, sino que se estima que hay entre 230.000 a 375.000 niños, niñas y adolescentes viviendo dentro de las casas hogares. Al siguiente, por favor. Bien, este cuadro que está aquí es un cuadro que lo elabora RELAF, que es la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar, y lo presentaron hace poco en unas conferencias que organizó la Asociación de Familias de Acogida de Chile. Y es un cuadro muy interesante porque nos hace ver cuál es la situación en la que estamos, ¿no? Voy a empezar por mi país, por Perú. Si ustedes pueden ver en la cuarta columna, dice total de niños, niñas y adolescentes en cuidados alternativos. Quiere decir que esa es la cantidad de niños que han recibido una medida de protección y han tenido que ser retirados de sus familias de origen porque no pueden permanecer ahí ya que hay una grave afectación. Entonces ya han tenido que ser colocados en un cuidado alternativo. Entonces podemos ver que en Perú hay 5.318 niños aproximadamente que están en cuidados alternativos. De ellos, ¿cuántos están en acogimiento residencial? 5.218. ¿Y cuántos han podido estar en acogimiento familiar? Aproximadamente 100. Es decir, que en mi país, en Perú, la solución que le ofrecemos a los niños cuando no pueden permanecer con sus familias de origen es institucionalizarlos. Esa es la solución que les estamos ofreciendo a los niños. Y como vamos a ir viendo poco a poco, la institucionalización tiene efectos en el desarrollo de los niños. Ahora, vamos a ver México, por ejemplo. El total de niños en cuidados alternativos es de 24.774. Y si vemos el acogimiento residencial, hay 24.574 niños en casas hogares. ¿Cuántos niños han podido acceder a un cuidado alternativo familiar? Aproximadamente 200. ¿No? Entonces vemos que hay una cierta tendencia en nuestros países de América Latina a institucionalizar a los niños cuando no pueden permanecer con sus familias de origen. O sea, no estamos ofreciendo soluciones basadas en familias, sino la institucionalización. Pero quisiera que miráramos específicamente el caso de Chile. ¿No? En Chile, total de niños en cuidados alternativos hay 14.251. ¿Cuántos de ellos están en acogimiento residencial? 5.471. Y en acogimiento familiar, 8.780. Chile ha podido conseguir revertir esta tendencia. Y Chile ha trabajado realmente con mucha fuerza, ¿no?, para poder revertir esto. Y las soluciones que ellos les ofrecen a los niños y adolescentes que no pueden permanecer con su familia, en la gran mayoría son soluciones basadas en familia. La institucionalización es ahora, se podría decir, ya no la primera solución, ¿no?, la segunda, ¿no?, pero es el único caso. Los otros países estamos en esta tendencia de ofrecer institucionalización, no soluciones basadas en familia, ¿no? Y esto nos habla mucho de qué estamos haciendo
para poder visibilizar a los niños y adolescentes que no pueden permanecer con sus familias de origen. ¿Qué estamos haciendo, no? Lo más fácil es institucionalizar, porque ofrecer soluciones basadas en familia requiere, pues, que difusión, sensibilización, evaluación a las familias, requiere capacitación a la familia. Es un poco más de esfuerzo, pero si hablamos en términos económicos, el Estado invierte menos, ¿no?, cuando un niño está en un cuidado alternativo familiar que cuando está institucionalizado, ¿no? Entonces, a la larga, los costos son menores para el Estado, pero seguimos institucionalizando. El siguiente, por favor. Bien. Entonces, cuando un niño, niña o adolescente está en cuidado alternativo, es decir, acogimiento residencial, acogimiento familiar e incluso adopción, que ya es una medida permanente, hay que tomar en cuenta que para que ese niño vaya a ese cuidado alternativo o vaya a adopción incluso, es porque en su historia de vida, en su familia de origen, ocurrieron situaciones que hicieron que el Estado intervenga. Porque no se justificaría de que si un niño está en un entorno familiar donde está cuidado, protegido, donde se le brindan los estímulos necesarios para que desarrolle sus capacidades y sus habilidades, entonces el Estado no interviene en esas familias, no hay razón de ser, no se justificaría la intervención del Estado en esas familias. Entonces el Estado solamente interviene en aquellos casos donde hay afectaciones, ¿no?, a los derechos de los niños, cuando no están siendo cuidados como es esperable, ¿no? No están recibiendo protección, no están siendo educados, ¿no? Entonces el Estado interviene ahí. Entonces nuestro punto de partida son las experiencias adversas que estos niños viven tempranamente. Entonces, cada vez que un niño está en acogimiento residencial, es decir, en una casa hogar, cuando un niño está en acogimiento familiar, con una familia que solidariamente está cuidándolo, o un niño está en adopción, es porque hubo situaciones adversas en su vida. ¿Y qué tipo de situaciones? Negligencia, abuso, ¿no?, físico, emocional, sexual. O sea, atravesaron toda una serie de situaciones de malos tratos, ¿no?, que hicieron que ese niño reciba una medida de protección. Ahora, recuerdo que en una clase Jorge Barudi nos decía, ¿no?, el espíritu del sistema de protección y de una medida de protección es proteger, ¿no?, es proteger, es brindarle protección a ese niño porque está viendo afectados sus derechos, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que en la práctica, ¿no?, muchas veces el sistema de protección no escucha a los niños. La forma como se ejecutan las medidas es una manera un tanto irrespetuosa, ¿no?, porque no se le explica al niño lo que va a pasar, no se le informa, no se le comunica nada, simplemente ha sucedido, ¿no?, que llegan, hacen la intervención, se llevan al niño, no le permiten coger algo que le brinde seguridad y se lo pueda llevar, lo llevan a la casa hogar, lo dejan ahí, y el niño no entiende nada de lo que está pasando. En la mañana estaba con su mamá y su papá en su casa, y en la tarde está en un albergue. Entonces, la forma como ejecutamos muchas veces las medidas de protección no son amigables con los niños, no son respetuosas. Entonces, se va desdibujando un poco el sentido de que la medida de protección sea esa, proteger a los niños, ¿no? Pero ellos muchas veces no lo viven así. El siguiente, por favor. Bien, vamos a ver este video. Esta es la historia de Marcelo. Vive en una casa muy grande, aunque es pobre. La casa tiene habitaciones enormes, con muchas camas. Vive con muchos otros niños, niñas y adolescentes. Y muchos más en América Latina y en el Caribe sufren esta situación todos los días. Marcelo quiere ver a sus hermanos, ir a la escuela de su barrio. Pero no lo dejan. Le dicen que es mejor para él así. Sabe que los otros niños se sienten como él y sabe que eso no es justo. Cree que es pequeño y que no se puede hacer escuchar. Anoche, Marcelo se durmió pensando que quizá todo pueda cambiar. ¡Despierta!
Si seguimos dormidos, ni Marcelo ni sus compañeros, ni ningún niño que esté recluido en un gran establecimiento de cuidados infantiles, tendrá un final feliz. Es necesario encontrar una solución distinta a las macroinstituciones para que se respeten los derechos de todos los niños y niñas. ¡Despierta! Cuando los niños y niñas necesitan ser separados de sus familias, las mejores opciones de cuidado son el acogimiento familiar, la adopción o las pequeñas unidades residenciales. Cada niño tiene derecho a un cuidado adecuado. Despierta. Bien, en el video escuchábamos al final, ¿no? ¿Cuáles son las mejores soluciones que podemos ofrecer a los niños cuando no pueden permanecer con sus familias de origen? ¿Cuáles son las mejores opciones, las mejores soluciones que podemos ofrecerles a los niños? Es el cuidado familiar. Son soluciones basadas en familias, no las macroinstituciones, no en la institucionalización. Entonces, anteriormente habían macroinstituciones en muchos países de América Latina, instituciones donde habían 200 niños, 300, 400, 500. Acá en Perú también teníamos una macroinstitución que en algún momento llegó a tener como 800 niños, niñas y adolescentes. Y se ha visto a lo largo de los años con la investigación el efecto que causa ese tipo de cuidado, porque no es lo mismo estar institucionalizado en una casa hogar donde la infraestructura es deplorable, donde las cuidadoras no están bien capacitadas y donde una cuidadora tiene que hacerse cargo de 15 o 20 niños. O sea, no es lo mismo estar ahí que estar en otra casa hogar que tenga una mejor infraestructura, con cuidadoras capacitadas, donde cada cuidadora se hace cargo de 5 o 6 niños. No es lo mismo. El primer escenario va a tener un mayor impacto negativo en el desarrollo de los niños que el segundo escenario, ¿no? Si bien es cierto, hay instituciones donde la calidad del cuidado puede ser mejor, ¿no? Y el impacto de la institucionalización puede ser menor, pero aún así hay efectos. La siguiente, por favor. Aquí hay una revisión sistemática que hicieron Van Ixendorf y colaboradores, ¿no? Para ver los efectos de la institucionalización, y ellos encontraron, ¿no? Que la gran mayoría de niños que están en casas hogares no desarrollan un apego seguro. Son muy pocos los que logran desarrollar un apego seguro con un cuidador cercano. La gran mayoría desarrolla un apego evitativo, un apego desorganizado. Hay impacto de la institucionalización en el crecimiento físico, ¿no? Los niños que están en casas hogares por lo general son más pequeños, más delgados que sus pares de la misma edad. Hay impactos en cuanto al desarrollo cognitivo, a la atención, ¿no? Entonces ellos reportan todo eso, ¿no? En la revisión que hacen, ¿no? Todos los efectos que causa la institucionalización, sumado a las experiencias traumáticas que ya han vivido los niños antes de llegar a la casa hogar. O sea, antes de llegar a una casa hogar, a una residencia, estos niños ya han pasado experiencias adversas, ya han pasado experiencias traumáticas. Entonces, llegan a un cuidado institucional. Este cuidado, por más que sea en una residencia, como expliqué, ¿no? Hace un momento, ¿no? Con buena infraestructura, cuidadoras capacitadas, va a tener de todos modos un impacto en el desarrollo de los niños, ¿no? Y estos autores hablan, ¿no? De la calidad. Si bien es cierto, cuando las casas hogares ofrecen un servicio de calidad, aminoran el impacto, pero aún así va a haber efectos, porque las personas que trabajan en el cuidado directo de los niños y adolescentes en una casa hogar son personas que también tienen una vida, también tienen una familia, entonces no pueden estar 24 horas, 7 días a la semana. Entonces los turnos se hacen rotativos, y al rotar los turnos, eso tiene un efecto sobre el desarrollo de los vínculos, ¿no? Porque sabe el niño que esta tía llega, no sé, un miércoles, ya se tiene que ir, y luego para la noche viene otra tía, otra cuidadora, y así van rotando. Y sabe que si a esta persona en algún momento tiene alguna situación, puede renunciar e irse. Entonces, eso tiene un impacto en diversas áreas del desarrollo. Ahora, también que dicen estos autores que a mayor tiempo de institucionalización, el impacto en el desarrollo de los niños va a ser mayor, va a ser más severo. Pero también ellos estudian los efectos de la desinstitucionalización, o sea, cuando los niños salen, ¿no? De las casas hogares
y pueden disfrutar de un cuidado familiar, ¿no? Esto también tiene un impacto positivo, ¿no? Tiene un impacto positivo en su desarrollo, porque ya el niño es cuidado en un entorno más personalizado, que no se le puede brindar muchas veces en las casas hogares. El siguiente. Vamos a ver este video. Algo que jamás voy a olvidar, más recuerdo de un muchacho que me abrazó y nos dijo, nos vemos en 2 semanas. Y yo esperé las 2 semanas. Porque no conocí el cariño, no conocí el amor. ¿Cuánto daño les ha hecho la institución, hijo? Para ti que yo te diga te quiero, tú lo tomas como un te amo, mi hijo. Un abrazo para ti vale 10 abrazos. Nos dañan tanto que nos llevan a mendigar amor. Bien, continuamos. Este video yo lo he visto varias veces. No, antes, en el anterior, ahí dejemos en la pantalla del video. Ahí. Este video lo he visto varias veces y siempre que lo veo no deja de estremecerme el corazón. No, este es el testimonio de un joven que estuvo dentro del sistema de protección de Bolivia. Este joven estuvo hasta adquirir la mayoría de edad, ¿no? Cuando los adolescentes llegan a la mayoría de edad, ya son egresados del sistema de protección. Entonces, actualmente ellos tienen una red, todos los jóvenes que han sido egresados del sistema de protección han formado una red, ¿sí? Donde ellos ya son muy activos, ¿sí? Para poder participar y que su voz se escuche dentro de los sistemas de protección. Porque si bien es cierto, el Estado brinda protección a los niños, niñas y adolescentes, pero no puede hacerlo sin ellos. Es necesario escuchar las voces de ellos, cómo ellos han vivido, cómo ellos perciben su experiencia de haber estado institucionalizados y de los efectos que ahora ellos pueden ver, ¿no? Que tuvo la institucionalización en ellos, ¿no? Y como hace un momento les decía, uno de los impactos muy grandes que tiene la institucionalización es en el vínculo, es en la formación de la conexión con un otro, ¿no? Esa conexión recíproca de cuidado, ¿no? Eso es muy difícil de lograr dentro de las instituciones. ¿Por qué? Porque una persona tiene que hacerse cargo de varios niños o varios adolescentes. Entonces, eso hace muy difícil formar conexiones, que yo sea sensible a las necesidades de los niños, ¿no? Entonces, el apego, como les decía hace un momento, es una de las áreas, ¿no? Es uno de los sistemas del desarrollo que es muy frágil, ¿no? Dentro de los albergues. Y eso hace de que estos chicos sean más vulnerables, ¿sí? A ciertas conductas de riesgo, ¿no? A que cuando una persona se les acerque, ¿no? Como él decía, ¿no? Nos hacen mendigar amor, y cuando una persona se les acerca, les puede mostrar amor, empatía, un poco de simpatía, ¿no? Ellos pueden estar más vulnerables a caer dentro, por ejemplo, de las redes de trata de personas, y eso se está viendo, ¿no? En algunas casas hogares en España, donde hay adolescentes que están dentro del sistema de protección, pero ya están cayendo en las redes. ¿Por qué? Por esa necesidad del vínculo. El siguiente, por favor. Vamos a entrar ahora a hablar un poco del suicidio, ¿no? Vamos a ver así brevemente algunas cifras para ubicarnos un poco qué es lo que está pasando, ¿no? La Organización Mundial de la Salud estima que alrededor de 800.000 personas no mueren por suicidio cada año, lo que nos llevaría a calcular, ¿no? Aproximadamente que una persona se suicida cada 40 segundos. No, la tasa promedio de suicidio en América está en 9 casos por 100.000 habitantes. Algunos países tienen una tasa menor, 2, 3 casos por 100.000 habitantes. Otros países están más arriba, ¿no? 10, 12 o 14 casos por 100.000 habitantes. Ahora, si nos referimos a los jóvenes de 10 a 19 años, del total de muertes por suicidio representan el 4.6%. Que si nosotros hacemos los cálculos, no es una cantidad mínima, ¿no? Es una cantidad que hay que considerar. El siguiente, por favor. Bien,
entonces vamos a aclarar algunos términos, temas. Cuando hablamos de suicidio entendemos, ¿no?, el acto intencional, ¿no?, de matarse a uno mismo, que no lo vamos a ver como un trastorno, como una enfermedad, sino como un problema de salud pública, como un fenómeno que está ocurriendo y del cual no solamente los estados tienen que hacerse cargo, sino también nosotros como sociedad tenemos que hacernos cargo de esto que está pasando, ¿no? Y cuando hablamos de conducta suicida nos referimos, ¿no?, a aspectos cognitivos y conductuales, ¿no? Y vamos a distinguir tres tipos. La ideación suicida, que se refiere a los pensamientos, las ideas, las fantasías que tiene una persona con respecto al suicidio. Los intentos de suicidio quiere decir que la persona lleva a cabo el acto, pero no logra su resultado, ¿no?, porque tal vez no consideró algún factor, algunas circunstancias, y hace que ese intento se frustre. Y el suicidio consumado es cuando la persona lleva a cabo el acto y consigue, logra su cometido. ¿Y qué vamos a entender por riesgo suicida? Cuando hablamos de riesgo suicida vamos a entender de la probabilidad de que una persona intente matarse. Y esta probabilidad, pues, es variable, ¿no? En algún momento puede ser más alta, más baja. ¿Y qué va a influenciar en que esta probabilidad sea mayor o sea menor? Los antecedentes personales, el estado de salud mental, los estresores en la vida de la persona, ¿no?, y factores epidemiológicos. Y ahora, si hablamos específicamente de los adolescentes institucionalizados, ya estamos viendo, ¿no?, que sus antecedentes personales, su historia de vida, muchas veces está muy cargada de experiencias traumáticas. Su estado de salud mental muchas veces es muy frágil, ¿sí? Hay estresores dentro de su vida en ese momento, ¿no? Están viviendo dentro de instituciones, están viviendo de una forma diferente a lo que cualquier otro adolescente vive, ¿no?, con sus padres en su casa. Y factores epidemiológicos a tomar en cuenta, ¿no?, como la edad, el sexo, ¿no?, y la condición socioeconómica, ¿no?, el estado civil de la persona, ¿no? Y aquí sí quisiera aclarar, ¿no?, muchas veces en nuestra legislación dice, ¿no?, que un niño, niña o adolescente no debe ser separado de su familia por motivos de pobreza. O sea, si en su entorno familiar no hay situaciones de malos tratos, pero hay pobreza, entonces eso no justificaría que un niño, niña o adolescente sea separado y colocado en una casa hogar. Pero está sucediendo, pasa actualmente, a pesar de que en nuestra ley está escrito, pasa que muchos niños, niñas y adolescentes son separados de sus familias por cuestiones de pobreza. Y eso no debería ser un motivo para separarlos de sus familias, sino más bien fortalecer esas familias, si hay un buen vínculo de por medio. El siguiente, por favor. Entonces, Mama Hong aquí plantea una serie de factores, ¿no?, que están implicados en el que un niño, la infancia y la adolescencia puedan desarrollar ideación y conducta suicida, y habla de factores de riesgo, que son aquellos que, si están presentes, ¿no?, pueden ir aproximando a los niños y adolescentes a que desarrollen ideación y conducta suicida, o sea, hacen más probable que el fenómeno suceda. Habla de factores protectores, ¿no?, que si están presentes, pues disminuye la probabilidad de ocurrencia, ¿no?, de una ideación o conducta suicida, y factores precipitantes que hacen, ¿no?, pues que el fenómeno se dé, que ocurra ya. Ahora, si nosotros observamos toda la lista de factores de riesgo que están ahí, vamos a poder ver que la mayoría de adolescentes institucionalizados se acumulan una gran cantidad de factores de riesgo. Para que un adolescente esté institucionalizado, recordemos que en la familia han ocurrido situaciones de malos tratos, hay disfunción familiar, es muy probable que alguno de los progenitores pueda tener algunas una enfermedad mental de repente, ¿no?, algún trastorno psiquiátrico. Los adolescentes presentan síntomas de depresión, ansiedad, aislamiento, también podemos observar, ¿no?, impulsividad. No les cuesta mucho la regulación emocional, porque la regulación emocional es algo que se va a desarrollar en el vínculo, ¿no? Entonces eso no ha sucedido con sus figuras de apego. Entonces podemos ver que hay toda una serie de factores de riesgo alrededor de los adolescentes institucionalizados, ¿no? Su rendimiento académico por lo general es bajo, hay una percepción negativa de sí mismos, hay intentos de suicidio previos, ¿no? Estuve haciendo mi tesis, ¿no?, la tesis que estuve haciendo para el máster, la hice justamente en
en lo que es la evaluación del riesgo suicidio, en proponer un programa para los adolescentes institucionalizados, y en una de las residencias a las que fui a evaluar a los adolescentes, el 28% manifestó haber tenido un intento de suicidio previo, ¿no? Y no es un porcentaje tan bajo, no hay que prestar atención a esos porcentajes, es un poco más de la cuarta parte. Entonces, todos estos factores de riesgo hacen que ellos se aproximen cada vez más, ¿no?, a la conducta suicida y la vayan desarrollando. Los factores protectores, si nosotros vemos aquí los factores protectores, vamos a ver que en los adolescentes institucionalizados carecen de relaciones satisfactorias con la familia. Más bien las relaciones son conflictivas y muchas veces cuando están dentro de las casas hogares reciben visitas de sus padres. Pero esas visitas, lejos de brindarles satisfacción, muchas veces los chicos no desean ver a sus padres, no desean saludarlos, desean que la visita sea lo más corta posible, porque los padres muchas veces pueden ser muy críticos con ellos o prometerles cosas como, por ejemplo, te voy a conseguir un abogado, ya te voy a sacar de la casa hogar, ya dentro de poco vas a venir a vivir con nosotros. Y los chicos ven que pasan 2 años, 3 años, 4 años, 5 años y esas palabras no se cumplen. Y ven que ellos se quedan ahí. Y sus padres a veces se desaparecen, no los visitan 6 meses y luego un día nuevamente se aparecen en la visita. Entonces los chicos los adolescentes ven que sus padres realmente no están haciendo lo necesario para poder recuperar a esa niña y adolescente y que pueda regresar a su entorno familiar. Entonces las relaciones muchas veces son muy conflictivas, los padres también pueden ser muy hirientes y decirles cosas como no debiste haber nacido, ¿para qué naciste? Y todo eso hiere el corazón de los adolescentes. Ahora, los factores precipitantes, acontecimientos que ocurren, ¿no?, en la vida de ellos, ¿no?, alguna crisis con los padres, por ejemplo, que tu madre o tu padre te digan no debiste haber nacido, ¿no? Y eso es algo que no solamente le puede pasar a los adolescentes institucionalizados, ¿no?, sino en general a muchos adolescentes, y eso es una herida muy grande en el corazón de ellos, ¿no? Y eso puede precipitar, ¿no?, precipitar un acto, ¿no? He visto adolescentes, ¿no?, que después de escuchar esas palabras, ¿no?, han empezado a cuestionar mucho su nacimiento, han empezado a cuestionar mucho el por qué están vivos, para qué seguir viviendo si ni tu propia madre está feliz o gozosa de que tú estés vivo. Entonces eso puede precipitar, ¿no?, un acto. El siguiente, por favor. Bien, ahora, ¿qué es lo que nos plantean algunos autores? Evans y colaboradores realizan una revisión sistemática, ¿sí?, donde van a comparar la ideación suicida, intentos de suicidio y suicidio entre adolescentes que están dentro del sistema de protección bajo cuidados en acogimiento residencial, lo van a comparar con adolescentes que no están dentro del sistema de protección. Entonces, ¿qué encuentran ellos? Encuentran que los intentos de suicidio son 3 veces más probables en los niños y adolescentes que están dentro del sistema de protección. Entonces ellos plantean que es posible que estos adolescentes, estos niños específicamente que están institucionalizados, requieran intervenciones específicas. Ahora, ellos hacen esta revisión sistemática ya por el 2017. Entonces, ellos plantean se necesitan llevar a cabo más estudios comparativos para poder verificar y establecer que realmente estos niños y adolescentes están en un riesgo más elevado de ideación suicidio y suicidio. Posteriormente, ya para el año 2021, Pipan y colaboradores hacen un estudio, ¿no?, con más de 500 adolescentes divididos en 2 grupos, adolescentes institucionalizados y adolescentes no institucionalizados, ¿no? Entonces ellos evalúan síntomas de depresión, síntomas de ansiedad, conducta suicida, ¿y qué encuentran ellos? Que hay una mayor prevalencia de síntomas de ansiedad e intentos de suicidio entre los adolescentes institucionalizados. Ellos también exploran, ¿no?, las experiencias traumáticas que han atravesado los adolescentes, ¿no?, y encuentran que los adolescentes institucionalizados tienen mayor prevalencia de victimización, o sea, que han atravesado diferentes tipos de experiencias traumáticas, y eso podría explicar el por qué ellos tienen, ¿no?, tasas de intentos de suicidio más altas. Entonces, Pipan y sus colaboradores plantean que se tiene que hacer algo,
¿no? De que tienen que haber intervenciones específicas para los adolescentes institucionalizados, de que cuando ellos entren a una casa hogar sean evaluados y se realice una intervención apropiada, que tome en cuenta el suicidio, ¿no? La ideación suicidia, la conducta suicida. Si bien es cierto, hoy en día cuando un adolescente o un niño entra al sistema de protección, entra a una casa hogar, es evaluado, se trabaja un plan no individual para cada niño, para cada adolescente que entra al sistema de protección, pero muchas veces esos planes no incluyen el suicidio, no incluyen trabajar esto, ¿no? Ni siquiera en la evaluación está incluido. Entonces, estos investigadores también plantean que las personas que trabajan en las casas hogares, en los albergues, reciban capacitación adecuada en lo referente al tema del suicidio. El siguiente, por favor. El siguiente, por favor. Bien, luego después la Sibamana y sus colaboradores hacen una investigación cualitativa en Ruanda, una investigación muy interesante, se los recomiendo, donde ellos a través de grupos focales con niños entre los 9 y los 15 años, tratan de investigar cómo es el reajuste y la readaptación que hacen los niños después de la institucionalización, ¿no? Entonces los niños aquí tuvieron espacios donde poder compartir su experiencia, ¿no? Y algunos de ellos manifestaban, ¿no? Esto, por ejemplo, que está acá, ¿no? Un niño es un niño solo cuando está en una familia que lo cuida. O sea, para estos niños que están viviendo en casas hogares, ¿no? En residencias en Ruanda, para ellos un niño es un niño, se siente como un niño, se ve como un niño, vive como un niño cuando está en una familia. Pero ellos no están en familias, están en casas hogares. Entonces ellos no se sienten como un niño. Es como si se hubiera desdibujado toda una gran parte, ¿no? De su identidad, de lo que ellos son, al estar dentro de una institución. Otro de los niños manifestó: cada vez que recuerdo que estoy en un hogar de niños, me pregunto por qué a mí, me pongo triste, me arrepiento de por qué nací, siento que vivir es morir, porque la persona que se suponía que era la primera en quererme, me odiaba en cambio. No, esto manifestó otro de los adolescentes, ¿no? Y realmente es muy impactante, ¿no? Es muy impactante porque ya están cuestionando su nacimiento, están cuestionando sus razones para vivir, no entienden cómo es que la persona que debía amarlos y protegerlos, o sea, sus progenitores, sus padres biológicos, en vez de hacer esto, de brindarles protección y cuidado y educarles, fueron las personas que más les lastimaron. Y ahora ellos están dentro de un cuidado institucional, un cuidado en el que no saben cuánto tiempo estarán ahí, y ven a otros niños, ¿no? Que están con sus familias, pero ellos no. ¿Y qué es lo que nos dicen estos autores, ¿no? Ellos encuentran que tras la colocación, o sea, cuando un niño es separado de su familia de origen y colocado en el cuidado residencial, ese cambio que hacemos de sacar al niño de la familia de origen y ponerlo en un cuidado residencial, se hace como medida de protección, es cierto, pero ese cambio hace que el niño pierda muchas de las cosas que lo definían como un niño o un adolescente, pierda mucho de sus puntos de referencia para definirse a sí mismo y al mundo. Entonces el niño tiene que reestructurar nuevamente su yo, quién es él, encontrar nuevos referentes para su vida. Entonces tiene que hacer una redefinición, un reajuste, una readaptación después de la institucionalización. Y estos autores se encuentran que este reajuste, esa readaptación que los niños tienen que hacer y que los adolescentes se ven obligados a hacer, es negativa. Es negativa porque empiezan a cuestionar su nacimiento, empiezan a cuestionar su historia, el por qué ningún adulto de su familia extensa, un tío, un primo, un abuelo, pudo hacerse cargo de ellos. Y la imagen que comienzan a desarrollar de ellos mismos es muy negativa, muy desesperanzadora. Se ven cada vez con menos valor. Entonces todo esto nos va configurando, ¿no?, las vivencias que tienen los niños. Y esto, si bien es cierto, es un estudio realizado en Ruanda, pero esta experiencia de ser un niño o un adolescente institucionalizado es algo que también se vive de este lado del mundo, en América Latina. Esto mismo yo he escuchado a los adolescentes dentro de las casas hogares, dentro del sistema de protección. Sienten que, ¿para qué estoy vivo?, ¿no? Y es un poco paradójico, ¿no? Porque ellos, que son las víctimas, están dentro de las casas hogares,
¿no? Y los padres están haciendo su vida, ¿no? Y es paradójico, y eso les duele a ellos mucho. El siguiente, por favor. Entonces, vamos a revisar que hay una teoría que yo lo tomé en cuenta cuando estuve haciendo la investigación que ayudó a poder entender un poco cómo es que se va desarrollando la conducta suicida, que es la teoría psicológica interpersonal del suicidio de Joyner. Él plantea que para que la conducta suicida se vaya desarrollando y se presente, ¿no? Y podría explicarse por la interacción de tres factores. ¿No? Dos interpersonales, que son el bajo sentido de pertenencia social y la percepción de ser una carga. Y si pensamos en los adolescentes institucionalizados, vamos a ver que hay un bajo sentido de pertenencia social, no solamente al grupo de pares, sino que tampoco pertenezco a un grupo familiar. Hay aislamiento, hay soledad, no hay relaciones de cuidado recíprocas, sienten que son una carga para los demás, se odian a sí mismos muchas veces, tienen esos sentimientos hacia ellos de desprecio y lo dicen verbalmente, sienten que son una molestia para los demás. Entonces, Joyner dice de que si estos dos factores están presentes por sí solos, ¿no? De manera separada, no es suficiente para que alguien desarrolle ideación suicida. Pero cuando ambos factores interpersonales están presentes en una misma persona, ya puede empezar a desarrollar ideación suicida y desesperanza se va a presentar, ¿no? Pero Joyner dice, estos dos factores interpersonales no son suficientes, porque una persona puede tener ideación suicida, los adolescentes institucionalizados pueden expresar su ideación suicida, pero no necesariamente pasan al acto, no necesariamente llevan a cabo un intento de suicidio. Entonces Joyner dice, aquí lo que está faltando es el factor intrapersonal, que es la capacidad adquirida para llevar a cabo el acto. Y esa capacidad la van adquiriendo poco a poco. En la medida que los adolescentes se exponen a experiencias dolorosas, se van desensibilizando, van perdiendo el miedo. Y es ahí donde pueden pasar ya al acto. No, muchos de los adolescentes con los que evalué y algunos con los que pude conversar compartían sus ideas suicidas conmigo, pero a la hora de hablar con ellos sobre si lo llevarían a cabo, muchos no lo harían porque tienen miedo de lo que pasaría, tienen miedo de que no resulte, tienen miedo de las consecuencias que podrían acarrear para sus vidas si es que no logran su cometido y siguen vivos, ¿no? Por ejemplo, si te lanzas de un lugar elevado y no mueres, hay consecuencias, ¿no? Que vas a tener que llevar, ¿no? en tu cuerpo, ¿no? Puede ser que quedes paralítico o en distintas formas, ¿no? Entonces eso como que nos daba un poco de miedo. Y también no pasaban al acto porque tal vez por ahí había una conexión que los ayudaba a pensar en que no, mi abuela se va a poner triste, o no, mi hermano, no, mi primo. Por ahí había un vínculo que no les permitía todavía, ¿no? Aproximarse más y más a la conducta suicida. Pero había otros adolescentes que no, que ya estaban más desensibilizados, que ya no tenían miedo, y que decían que no les importaba nada y que sí lo harían. Entonces, esta teoría nos ayuda a acomodar un poco, ¿no? Cómo podemos entender, ¿no? La conducta suicida. El siguiente, por favor. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer frente a todo esto, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar la prevención y fortalecer los factores protectores? Ya he mencionado algunas cosas, ¿no? Que ya algunos investigadores han recomendado que se haga, y una de ellas es la capacitación al personal que está dentro de las casas hogares, específicamente en el tema del suicidio, porque los mitos que tenemos alrededor del suicidio muchas veces no nos dejan trabajar la prevención, ¿no? Muchas veces tenemos la idea del mito de que no le hables del suicidio porque le vas a meter la idea, o la persona que está diciendo que se va a morir en realidad no lo va a hacer. Entonces tenemos que trabajar todos esos mitos con el personal que está dentro de las casas hogares, para que ellos puedan tener conversaciones adecuadas, puedan acompañar a estos adolescentes y motivarlos a pedir ayuda especializada, ¿no? A compartir sus pensamientos. Y también se necesitan talleres específicos para los adolescentes institucionalizados en cuanto al suicidio. Se desarrolla dentro de las casas hogares talleres de habilidades sociales, de creatividad, de autoestima, pero no se abordan talleres en cuanto al suicidio. Y los mitos que ellos tienen, los prejuicios que ellos tienen, también les impiden buscar ayuda. No, recuerdo que un adolescente, cuando estaba haciendo la investigación, me decía, me expresaba sus ideas suicidas y me decía, por favor, no le digas nada al director, no le digas nada, por favor, por favor. Me suplicaba que no le diga nada al director.
Pero necesitamos nosotros, como adultos, brindar espacios en los que los adolescentes puedan expresar sus ideas. Recordemos que han sido separados de sus familias. Entonces, si nosotros desde el sistema de protección no hacemos algo y brindamos esos espacios, los adolescentes no van a poder superar muchas situaciones. El siguiente, por favor. Y como vimos al inicio de esta presentación, les mostré un cuadro, ¿no?, que elaboró RELAF, la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar, en el que vimos que las soluciones que se ofrecen en América Latina para los niños, niñas y adolescentes que tienen que ser separados de sus padres es principalmente la institucionalización. Y hemos visto que la institucionalización tiene efectos, puede tener efectos muy severos en el desarrollo de los niños. Y uno de esos efectos es en cuanto a la formación de conexión, en los vínculos, ¿no? Entonces, hemos visto un país, ¿no?, que ha podido revertir eso, y nuestros países también pueden hacerlo. Podemos revertir esa tendencia y apuntar a ofrecer soluciones basadas en familia. El acogimiento familiar es uno de ellos, ¿no? Que yo como familia, de manera solidaria, me ofrezca a cuidar de un niño, niña y adolescente, mientras el sistema interviene con su familia de origen para que pueda superar sus dificultades y el niño pueda ser reintegrado con su familia de origen. Pero si la familia de origen no supera sus dificultades, entonces pensamos en soluciones permanentes como la adopción. Pero ¿qué sucede con la adopción? La gran mayoría de familias, cuando piensan en la adopción, piensan en bebés, niños de primera infancia, pero no piensan en adolescentes. No piensan en adolescentes, ¿por qué? Porque viene la idea de que no, los adolescentes son muy problemáticos, los adolescentes les van a dar muchas dificultades, pueden ser muy agresivos, ¿no? Los adolescentes coloquialmente dicen, no, ya son como una rama torcidita, ya no puedes hacer nada, ya creció así. Y puede ser que haya habido casos, ¿no? Ha habido casos donde los adolescentes han causado daño, pero no podemos pensar que todos los adolescentes son así. No, hay adolescentes institucionalizados que realmente desean tener una familia, pero como a la hora de adoptar, las familias no se interesan por adolescentes, ellos se quedan muchos años en los albergues, hasta lograr la mayoría de edad. Entonces, para ellos tenemos que pensar otras soluciones, y una de ellas es preparación para el egreso. Tenemos que preparar a nuestros adolescentes para el egreso. Una vez que alcancen la mayoría de edad, el Estado ya no se hace cargo de ellos. Y hay formas, ¿no?, en las cuales nosotros podemos apoyar a los adolescentes. Y una de ellas es a través de la mentoría juvenil, ¿no?, que hay algunas casas, hogares que tienen este tipo de programas, ¿no? La mentoría juvenil consiste en que yo, ¿no?, una familia o un adulto, me ofrezco para acompañar a un adolescente. No significa que lo voy a llevar a mi casa, no va a vivir en mi casa, sino que yo lo acompaño de manera comprometida, ¿no? Me ofrezco, me evalúan, me capacitan, y yo me ofrezco a acompañar a un adolescente. ¿Cómo? Si ya está próximo a cumplir la mayoría de edad, acompañarlo, ¿no? Cómo hacer los documentos personales, cómo abrir una cuenta del banco. Si tiene que tomar una decisión, lo apoyo a tomar la decisión. Evaluar cada alternativa, pros, contras, ¿no? Si tiene que de repente ir a algún sitio, no sabe dónde queda, lo acompaño la primera vez. O sea, ese tipo de acompañamiento comprometido con consejería no implica que yo me lleve a vivir al adolescente a mi casa, pero sí puedo hacer algo por ese adolescente. Una forma de prevenir el suicidio es formar conexiones. Cuando se forman las conexiones, cuando se forman los vínculos, eso puede salvar la vida de una persona, de un adolescente. Y otra forma en la que podemos apoyar son los voluntariados. No, tal vez con mis habilidades, con mi profesión, puedo hacer voluntariado en una casa hogar. No, de repente sé de teatro o de hacer manualidades, o soy de repente odontólogo, y puedo apoyar. De esa forma es que los niños puedan sentir que la sociedad no es indiferente hacia ellos, sino que la sociedad se quiere conectar de manera saludable con ellos, ¿no? Y formar vínculos es como, vuelvo a repetir, ¿no?, puede salvar la vida de un adolescente cuando hay un vínculo saludable y seguro que se ha formado. El siguiente, por favor. Si le pueden dar clic, uno más, por favor, y con esto voy terminando. Ahí. El libro de Jeremías habla de planes de bienestar para darles un futuro y una esperanza, ¿no? Nuestra idea está en que el sistema de protección brinde planes de bienestar. Y estamos viendo que el mejor plan, cuando un niño tiene que ser separado de su familia de origen, cuando un adolescente debe ser apartado de su entorno familiar, no es la institucionalización el mejor plan.
El mejor plan son las soluciones basadas en familia. Familias evaluadas y capacitadas que puedan brindar entornos saludables a los niños, ¿no? Y para culminar esta cita, no tuve el placer de tener a Barudi como maestro en el máster, y realmente él habla, ¿no?, de que una infancia infeliz no determina la vida adulta, ¿no? O sea, puede haber tenido un comienzo, un inicio muy difícil, pero si en el camino, ¿no?, llevamos a la vida de estos adolescentes amor, solidaridad, compasión, educación, eso tiene un gran valor terapéutico que puede hacer que esa trayectoria de desarrollo que se estaba yendo de repente, volviéndose negativa, sea más positiva, ¿no? Esa intervención que nosotros hagamos, ¿no?, desde la compasión, desde el amor, desde la solidaridad, ¿no?, la importancia de la educación puede hacer que esa trayectoria de desarrollo de esos niños tenga, como dice Jeremías, futuro y esperanza, ¿no? Pero para eso no solamente el Estado debe encargarse de eso, sino también nosotros como sociedad asumir nuestra responsabilidad en el cuidado de nuestra infancia y adolescencia que están dentro de las casas hogares. Y hay muchas instituciones en nuestros países en América Latina que trabajan estos temas de mentoría, acogimiento familiar, adopción. En México hay, en mi país, en distintos países hay, ¿no? Nosotros podemos acercarnos y pedir información, ¿no? Porque tal vez mi situación en este momento no me permite adoptar o acoger, pero tal vez yo puedo hacer un voluntariado, o tal vez yo puedo ser un mentor para un adolescente, ¿no? Entonces, opciones hay, ¿no? Es cuestión de averiguarlas, ¿no? Averiguarlas y cómo podemos ayudar a que nuestra infancia y adolescencia salga adelante, ¿no? Y empiecen a fortalecerse sus factores protectores. Muy bien, muchísimas gracias. El siguiente, y creo que termina. Gracias. No sé si habrá preguntas o comentarios, no lo sé. Sí, sí hay algunas preguntas por parte de nuestros asistentes. Alejandra Itzel López pregunta, ¿cómo se puede hacer el cambio en las casas hogares para evitar el suicidio y fomentar a las familias las relaciones afectuosas cuando llegan a visita? Okay. Cuando un adolescente está dentro de un albergue, se elabora todo un plan de trabajo individual con el adolescente, ¿no?, dentro de la casa hogar y con la familia también. O sea, el sistema tiene que intervenir con la familia para que esa familia pueda superar sus dificultades, no puedan desarrollar competencias parentales, puedan desarrollar habilidades que le permitan cuidar y proteger a sus hijos, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que con algunas familias es tanta la afectación, ¿no? Barudi habla de niveles de incompetencias parentales, ¿no? Cuando el nivel de incompetencias parentales es tan alto, es muy grave, ¿no? Y es más difícil poder desarrollar las habilidades de los padres. Y cuando se dan las visitas, lo que hacemos son visitas supervisadas. Si vemos que ese padre o esa madre no está superando sus dificultades, no está siendo empático con su hijo, con la situación de su hijo de estar dentro de un albergue, lo que hacemos son visitas supervisadas. No podemos dejar solo al adolescente con sus padres, ¿no? Porque justamente pueden hacer comentarios o decir cosas, ¿no?, que afecten mucho a los adolescentes. O a veces los padres ocurre que se da una inversión de roles, donde los padres actúan como hijos y buscan el consuelo en los adolescentes. Empiezan a contarles en las visitas lo que ha pasado, las dificultades, que tu papá me hizo esto, que tu mamá lo otro. Entonces invierten los roles y eso tampoco es saludable. Si bien es cierto, ahí no están ofendiendo a sus hijos, pero es una inversión de roles que no le hace bien tampoco a los adolescentes. Sabemos que no es saludable en ninguna familia cuando se da esa inversión de roles. Entonces tenemos que estar cuidando, ¿no? Las visitas, como les vuelvo a repetir, son supervisadas, brindamos actividades, son dirigidas, ¿no? Cuando a veces hay padres que no saben jugar con sus hijos tampoco, ¿no? Entonces hay que dirigir la actividad, ¿no? Proponer juegos, ¿no?, para que pueda ser algo más saludable y pueda ser de alguna manera un tanto satisfactoria la visita. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de María Eugenia Fonseca y nos dice,
¿Cuáles son algunas variables diferentes de los niños y adolescentes que están fuera de una institución de aquellos que sí están en una institución? Si entendí bien la pregunta, variables, a eso se refería, diferenciales entre niños y adolescentes que están dentro de una institución de aquellos que no lo están. Okay. Bien, lo primero, obviamente, ¿no? que para que un niño, niña o adolescente esté dentro de una institución es porque ha habido experiencias adversas en su familia de origen. Así sea un bebé, ha atravesado experiencias adversas. Para que el Estado dé una medida de protección es porque ese niño ha vivido experiencias de malos tratos. Ha habido una grave vulneración de derechos. Ahora, los niños que están fuera de las instituciones, vamos a hablar de niños que viven en familias saludables, ¿no? Esperamos, ¿no? Eso es lo esperable, que aquel niño que no está dentro de una casa hogar esté en una familia que lo está protegiendo, cuidando, que le brinda vínculos seguros. Esos niños van a poder desarrollar su potencial, su creatividad, pero aquellos niños que están en instituciones, va a depender mucho también la calidad de esa casa hogar, ¿no? Hay casas hogares que tienen personal capacitado y pueden brindar una atención y un servicio de calidad. Entonces eso va a minorar el impacto, pero aún así no es lo mismo que estar en una familia donde la atención que te brindan es personalizada, ¿no? Donde tú recibes atención, a veces no lo valoramos, pero es una atención tan personalizada, tan privilegiada, que ellos no reciben eso en una casa hogar. Entonces hay retrasos muchas veces en el desarrollo, ¿no? El desarrollo cognitivo, por ejemplo. ¿No? Nuestros niños en las casas hogares tienen un desarrollo cognitivo menor, no porque haya algún déficit, sino porque la escasez de estimulación en los primeros años de vida y muchas veces el nivel de desnutrición con el que llegan han impactado tanto, ¿no? en sus vidas que los hacen tener un desfase en su desarrollo cognitivo, en su desarrollo emocional también, ¿no? Los niños que están viviendo con sus padres son niños que aprenden, ¿no? Lo que están sintiendo, sus emociones, tienen un vocabulario emocional, sus padres les ayudan a regular sus emociones. Los niños que están en casas hogares no han tenido esas experiencias positivas. No han tenido experiencias positivas de que una madre te consuele, de que te ayude a poner nombre a lo que estás sintiendo, a lo que estás viviendo, no que te diga, hijito, esto que estás sintiendo es enojo, estás molesto, que valide tus emociones. No han tenido esas experiencias positivas. ¿No? Cuando ellos miran sus vidas, ven que algo tan sencillo a veces que no le prestamos atención, como que le leas un cuento a la hora de dormir. Esas experiencias nuestros niños en albergues no lo han tenido. O sea, tantas experiencias positivas que muchas veces nosotros lo vemos como algo del día a día, ellos no lo han tenido, no lo han vivido. Entonces, es mucho lo que hay que hacer y es un proceso, ¿no? De poder ir restituyéndoles lo que no han vivido. Más o menos, espero haber contestado a su pregunta. Claro que sí, muchas gracias. Y pues es sin duda muy interesante lo que nos menciona y es de tomarlo en cuenta para poder identificar y actuar sobre el tema del suicidio. Como siguiente punto y en forma de agradecimiento le haremos la entrega del reconocimiento virtual a la maestra Eliana Bustamante Sarabia. Fundación Prevena, cuidando y pensando en tu salud, Universidad La Salle Nezahualcóyotl y la Facultad de Psicología de la UNAM otorga el presente reconocimiento a la maestra Eliana Bustamante Sarabia por su participación en la webinar El riesgo suicida en adolescentes institucionalizados, en el tercer Congreso Internacional y el cuarto Simposio Nacional sobre la prevención del suicidio y promoción de la salud mental en niñas, niños, adolescentes y grupos vulnerables, llevado a cabo los días 23, 24 y 25 de agosto del 2023. Muchísimas gracias. Gracias a los participantes, ¿no? por el tiempo que han brindado de estar aquí escuchándome. Gracias a Fundación Preven, a Universidad La Salle, gracias a Dios por este espacio, ¿no? De poder compartir un poco, ¿no? de lo que es la institucionalización, ¿no? y los efectos, y que podamos, ¿no? hacer esa reflexión, ¿no? de no dejarle todo al Estado, sino también lo que nos corresponde a nosotros como sociedad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra.
Y agradecemos a todos nuestros asistentes. Les pedimos se dirijan al siguiente enlace para continuar con nuestro programa. Muchísimas gracias y excelente tarde. Gracias.